Mi mamá intentó excluirme del testamento de papá durante la lectura, lo quería todo para ella y para mi hermana. El abogado sonrió con suficiencia, en realidad, Diego tenía otros planes. Hola, Reddit. He estado pensando en publicar esto y aquí estamos. Esta es la historia de cómo mi papá les dio un baño de realidad a mi madre y hermana vividoras después de fallecer. Preparen las palomitas. Esta historia es brutal. Soy Sofía Valdés Campos, 29 años, mujer. Al crecer, aprendí desde muy temprano que algunas familias tienen problemas normales y otras familias tienen a Verónica, mi madre. El tipo de mujer que devolvería un regalo de cumpleaños que le compraste para luego quejarse de que no le regalaste nada. Este es el tipo de cosas de las que hablo. Tenía 12 años cuando entré en el cuadro de honor por primera vez. Puras dieces. Me partí el lomo todo el semestre. Mamá miró el boletín de notas durante unos 5 segundos y dijo, bueno, Crystal fue la alumna del mes en su clase. Crystal tenía 8 años. Su maestra le daba ese premio a literalmente todos los niños en algún momento. Pero de alguna manera, eso era más impresionante. Mi hermana, Crystal, no era solo la hija predilecta. Mamá la adoraba. 4 años menor y, según mamá, la segunda venida de Cristo con mechas rubias. Yo era la oveja negra de la familia. No importaba que sacara mejores notas, que jugara en el equipo de béisbol de la prepa o que tuviera amigos de verdad. A los ojos de mamá, siempre estaba a un paso de ser una decepción, mientras que Crystal podría haber incendiado la casa y mamá la habría elogiado por mantenerse caliente. ¿El colmo? Cuando tenía 17 años, conseguí una beca académica completa para la carrera de negocios del TEC de Monterrey. Beca completa, todo cubierto. Mamá dijo, «Qué bien, cariño». 2 semanas después, Crystal recibió una cinta de participación en un evento de teatro comunitario. Mamá le organizó una fiesta, invitó a toda la familia y pronunció un discurso sobre lo orgullosa que estaba. Ojalá estuviera inventando esto. Papá lo veía. Diego no era perfecto, pero tampoco era ciego. Me llevaba aparte después de las actuaciones de mamá y me decía cosas como, tu madre tiene su propia forma de ver las cosas. Que era su manera de decir, tu madre está loca, pero llevo 20 años casado con ella y estoy demasiado cansado para pelear. Pasaba más tiempo conmigo, se aseguraba de que supiera que no estaba perdiendo la cabeza. Cuando cumplí 16 años, empezó a decirme que guardara registros de las cosas, correos electrónicos, mensajes de texto, conversaciones. En ese entonces parecía súper raro. Ahora tiene todo el sentido del mundo. Falleció hace 8 semanas. Un ataque al corazón a los 62. Pareció surgir de la nada, pero sinceramente, no fue así. Vivir con Verónica durante 35 años mataría a cualquiera. Mamá llevaba años presionándolo por el negocio, por el dinero, por cómo Crystal merecía más apoyo para su carrera en la moda. Sí. El trabajo de mi hermana consistía en trabajar a tiempo parcial en una boutique carísima de San Pedro, llamándose a sí misma asesora de moda mientras papá pagaba su alquiler. El funeral fue una actuación. Mamá interpretó a la viuda afligida como si estuviera audicionando para algo. Crystal interpretó a la hija devastada, publicando fotos en blanco y negro con emojis llorando cada 6 horas. Mientras tanto, yo me encargué de toda la logística real, contacté a los parientes, organicé el servicio, traté con la funeraria. El papel de chivo expiatorio de siempre. En la recepción, mamá me llevó aparte. Tu padre querría que fueras práctica con esto, Sofía. Crystal tiene oportunidades ahora mismo. El patrimonio de tu padre debe apoyar eso. ¿Qué oportunidades, mamá?, pregunté. Su trabajo a tiempo parcial en una tienda. Puso esa mirada, la que decía que estaba siendo difícil otra vez. Tiene contactos en la industria de la moda, oportunidades de gestión de boutiques. Esta es su carrera y requiere inversión. Tu padre lo entendía. Claro que lo entendía. Por eso llevaba 3 años pagándole el alquiler en secreto mientras ella construía su red de contactos doblando ropa. Lo discutiremos más tarde en la lectura del testamento, dijo mamá. Traducción, ya he decidido cómo va a ser esto y tú te vas a callar y a aceptarlo. Eso fue hace 6 semanas, y pasé esas semanas viendo a mamá y a Crystal planear su vuelta de la victoria financiera.
Ya habían empezado a ir de compras, ya habían empezado a hablar de la casa de vacaciones que iban a comprar en San Pedro, ya habían empezado a tratar el seguro de vida y el patrimonio de papá como su cajero automático personal. Entonces llegó el día de la lectura. En Calderón y Asociados, en el centro de Monterrey. Mamá iba vestida como si asistiera a una gala benéfica, traje negro de Chanel, perlas, todo el conjunto. Crystal estaba a su lado, vestida de diseñador de pies a cabeza, mirando su teléfono y retocándose el maquillaje cada 30 segundos. ¿Deberíamos ir a comer a algún sitio bonito después de esto?, le preguntó Crystal a mamá. No inmediatamente, dijo mamá. Queremos ser respetuosas. Claro. Esas dos tenían tanto respeto como las hienas que rodean algo muerto. Yo estaba sentada frente a ellas. Mamá no paraba de lanzarme miradas, como si mi existencia fuera ofensiva. Crystal no me había dirigido la palabra ni una vez. Mi tío Esteban entró unos 10 minutos después. El hermano menor de papá, el único miembro de la familia que siempre me había tratado decentemente. Me saludó con la cabeza, estrechó la mano y se sentó sin decir mucho. No esperaba verte aquí, Esteban, dijo mamá con una sonrisa tensa, de esas que no llegan a los ojos. Diego era mi hermano, dijo Esteban simplemente. ¿Dónde más iba a estar? La recepcionista nos llamó antes de que mamá pudiera responder. Entramos en la sala de conferencias donde Daniel Calderón nos esperaba. Pelo canoso, traje caro. Había sido el abogado de papá durante 20 años, conocía toda la situación familiar. Probablemente había escuchado a papá desahogarse sobre las tonterías de mamá más de una vez. Gracias a todos por venir, dijo Calderón. Sé que esto es difícil. Diego era un buen hombre y un cliente valioso. Sí, muy triste, dijo mamá rápidamente. Ahora, Daniel, creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Diego y yo discutimos el patrimonio ampliamente. Todo debería ser muy sencillo. Calderón enarcó una ceja. Señora Valdés, creo que es mejor que procedamos con la lectura antes de hacer suposiciones. A mamá no le gustó eso, pero sonrió y asintió como si estuviera siendo paciente con un niño lento. Calderón abrió la carpeta. El testamento de Diego es, en realidad, bastante simple. Fue actualizado por última vez hace 8 meses. ¿8 meses?, intervino Crystal. Pero mamá dijo que acababan de finalizar todo. Si discutimos ciertos asuntos, dijo mamá suavemente. Estoy segura de que todo está en orden. El testamento deja varios legados específicos, continuó Calderón. A Verónica Campos, el anillo de bodas de Diego y la suma de $1. La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de mamá pasó por unas 5 emociones diferentes en 2 segundos. ¿Perdón? ¿Qué? $1, repitió Calderón, junto con su anillo de bodas. Eso es ridículo, dijo Crystal. Debe haber un error. No hay ningún error. A Crystal Valdés, Diego le deja su colección de cañas de pescar y la suma de $1. Crystal parecía como si la hubieran abofeteado. ¿Cañas de pescar? Si ni siquiera pescó. Creo que esa era precisamente la intención, dijo Calderón secamente. Yo intentaba con todas mis fuerzas no sonreír. Esteban me miró y me hizo un gesto de asentimiento casi imperceptible. Esto no es válido, dijo mamá. La actuación de viuda afligida había desaparecido. Diego no estaba en su sano juicio. Voy a impugnar esto. Puede intentarlo, dijo Calderón. Sin embargo, Diego se sometió a una evaluación cognitiva completa hace 6 meses. Estaba perfectamente lúcido. Además, grabó una declaración en vídeo explicando sus decisiones. ¿Les gustaría verla? Sí, dije, la primera palabra que pronunciaba desde que nos sentamos. Calderón sacó una tableta y la puso sobre la mesa. Pulsó reproducir. La cara de papá llenó la pantalla. Estaba sentado en la misma oficina, con aspecto sano y lúcido. Si están viendo esto, es que estoy muerto. Y Verónica probablemente esté montando un numerito ahora mismo. La cara de mamá se puso roja. Papá continuó en la pantalla. Permítanme empezar diciendo que amo a mi hija, Sofía Valdés Campos.
Es la única en esta familia que nunca me pidió absolutamente nada, excepto mi tiempo. La única que venía de visita porque quería. La única a la que le importaba una mierda yo como persona en lugar de como una billetera. Mamá se levantó. No tengo por qué escuchar esto. Siéntese, señora Campos, dijo Calderón. No fue una petición. Se sentó. Verónica, continuó la voz de papá, llevas 35 años intentando desplumarme. Cada decisión de negocios que tomé, la cuestionaste. Cada peso que gasté en Sofía, te molestó. Convertiste a Crystal en una mocosa malcriada que cree que el mundo le debe la vida. E hiciste todo lo posible por convencerme de que mi hija no valía nada. No funcionó. Crystal estaba llorando, del tipo de llanto feo. El rímel corría por su cara en rayas negras. Tenía las manos sobre el rostro, los hombros temblando. Les dejo un peso a cada una porque legalmente tienen derecho a algo. Pero esto es lo que necesitan saber, todo lo demás va para Sofía Valdés Campos. La casa, el negocio, las cuentas de inversión, todo. Pero aquí está el detalle, ya se lo transferí hace 2 años a través de un fideicomiso que establecí. La cara de mamá pasó de roja a blanca. Así es. Hace 2 años, moví todo a un fideicomiso irrevocable con Sofía como única beneficiaria. Has estado viviendo en la casa de Sofía durante 2 años, Verónica. Conduciendo sus coches, gastando su dinero. Cada compra con tarjeta de crédito, cada cheque que firmaste, cada factura que pagaste, todo desde cuentas que Sofía poseía. Eso no es posible, gimió mamá. Tenía mis razones, continuó papá. Necesitaba ver si cambiarías, si empezarías a tratar a tu hija como un ser humano una vez que pensaras que el dinero estaba asegurado. Y no lo hiciste. Empeoraste. Intentaste excluirla por completo, le dijiste que no estaba invitada a las cenas familiares, difundiste rumores sobre ella a los parientes, incluso intentaste impedir que entrara a mi habitación del hospital cuando tuve mi susto de salud el año pasado. Eso había sido divertido. Mamá diciéndole a las enfermeras que yo estaba trastornada y que no se debía admitir a Sofía. Las enfermeras que me habían llamado porque papá me tenía como contacto de emergencia y apoderada para decisiones médicas. Así que, así es como funciona esto, dijo papá. Sofía es dueña de todo. La casa, los coches, el negocio, la cartera de inversiones. Verónica, tú te quedas con un peso y mi anillo de bodas de vuelta. Crystal, tú te quedas con mis cañas de pescar porque quizás aprender una habilidad te haría bien. En cuanto al resto de sus vidas, eso es decisión de Sofía. Pero si yo fuera ella, les diría a ambas que se fueran a paseo. El vídeo terminó. El silencio en esa habitación era hermoso. Mamá fue la primera en encontrar su voz. Esto es un fraude. Estaba claramente enfermo mental. Voy a impugnar esto. Calderón sacó una pila de documentos, informes médicos, evaluaciones psiquiátricas, grabaciones de vídeo de papá reuniéndose con múltiples médicos. Señora Campos, su esposo tuvo 4 evaluaciones psiquiátricas distintas en los 2 años previos a su muerte. Todas confirman que estaba en su sano juicio. Fue bastante meticuloso. La casa está a nombre de los dos, dijo mamá desesperadamente. Régimen de sociedad conyugal. No puede simplemente. De hecho, la casa fue puesta en el fideicomiso antes de su última refinanciación, interrumpió Calderón. Usted misma firmó la documentación. Leyó lo que estaba firmando. Mamá abrió la boca. Había estado demasiado ocupada gastando dinero como para leer contratos. Crystal seguía llorando, pero ahora era un llanto de rabia. Esto es una tontería. Sofía no se merece nada. Nunca estuvo ahí. Nunca le importó esta familia. Finalmente hablé. ¿Nunca estuve ahí? Visité a papá todos los domingos durante 10 años. Tú aparecías en los días festivos cuando necesitabas dinero. Eso no es verdad. Tengo mensajes, cientos de ellos. Tú pidiéndole a papá dinero para el alquiler, para los pagos del coche, para rescates de tarjetas de crédito. ¿Quieres que los lea en voz alta? Se calló. ¿Y el negocio?, exigió mamá. Trabajé en esa oficina durante años. Construí esa empresa con Diego.
Esteban se rió. Verónica, contestaste teléfonos a tiempo parcial durante 3 años en los 80. Diego construyó esa empresa él solo. ¿Quién diablos te ha preguntado?, espetó mamá. Diego lo hizo, dijo Esteban con calma. Me pidió que estuviera aquí para esto, me pidió que me asegurara de que Sofía tuviera respaldo cuando intentaras tus tonterías. Y aquí estamos. Quedan algunas cosas más por tratar, dijo Calderón, carraspeando. Señora Campos, tiene 60 días para desalojar la propiedad en la calle Cumbres de la Sierra, número 2847. Esa es ahora la residencia principal de Sofía. 60 días, mamá prácticamente gritaba. He vivido allí durante 35 años. Vivió allí mientras estaba casada con el hombre que la poseía, corrigió Calderón. Ese hombre ha muerto y la propiedad pertenece a su hija. Se le están dando 60 días por cortesía. Si impugna el fideicomiso, ese plazo se acelera a 30 días. Esto es una locura, dijo Cristal. Sofía, vamos. ¿De verdad vas a echar a mamá? Sí, dije. De verdad que sí. ¿Somos familia? No, somos parientes. Mamá caminaba de un lado a otro. Se podía ver su cerebro trabajando, buscando una ventaja. Las joyas. Tengo joyas que Diego me compró. Son mías. Los artículos comprados con fondos matrimoniales están sujetos a división, dijo Calderón. Sin embargo, tenemos documentación completa de cada compra realizada en los últimos 10 años. Cualquier joya que se pueda demostrar que fue comprada por Diego o con sus fondos deberá ser devuelta. Todo fue comprado con sus fondos, chilló mamá. Me miró con puro odio. Tú planeaste esto. Lo pusiste en nuestra contra. No tuve que ponerlo en contra de nadie. Lo hicieron ustedes solas. Yo solo me mantuve al margen y observé. Te vas a arrepentir de esto, dijo mamá. Me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que has hecho. La familia, la iglesia, los socios de tu padre. Sabrán que le robaste a tu propia madre. Adelante, dije. Tengo unos 60 millones de pesos de razones para que no me importe una mierda lo que piense la gente. Esteban resopló. Verónica, quizás deberías rendirte antes de empeorar las cosas. Pero mamá estaba en racha. Ese dinero se suponía que debía apoyar la carrera de Cristal. Ella tiene oportunidades reales. Tu padre prometió apoyarla. La apoyó, dije, durante años. ¿Y qué hizo ella con eso? ¿Publicar fotos de su brunch en Instagram? Una contribución realmente valiosa a la sociedad. Que te jodan, Sofía, escupió Cristal. Qué original. ¿Se te ocurrió a ti sola o lo viste en un meme? Vale, eso es todo, interrumpió Calderón. Sofía, necesito que te quedes unos minutos para firmar algunos documentos. Verónica, Cristal, pueden irse. No se movieron, simplemente se quedaron sentadas en estado de shock, como si sus cerebros no pudieran procesar lo que acababa de suceder. Señoras, dijo Esteban, han oído al hombre. Hora de irse. Mamá se levantó. Le temblaban las manos. Bien. Pero esto no ha terminado. Se fueron. Mamá primero, caminando como si acabara de envejecer 20 años. Cristal la seguía, todavía llorando, con su bolso de diseñador aferrado a su pecho como si pudiera protegerla. La puerta se cerró tras ellas. Esteban soltó un largo silbido. Dios santo, eso fue brutal. Tu hermano era un hombre meticuloso, dijo Calderón. Vaya que lo era, asintió Esteban. Vaya que lo era. Después de que mamá y Cristal se fueran, Calderón me explicó la documentación real, los papeles del fideicomiso, las escrituras de propiedad, los documentos del negocio, todo lo que papá había transferido a mi nombre durante los últimos 2 años sin que nadie se diera cuenta. Tu padre fue brillante, dijo Calderón. Estructuró todo para que no saltara ninguna alarma. Pequeñas transferencias, cambios graduales. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba hecho. ¿Cómo evitaste que mamá se enterara?, pregunté. Cuentas separadas, explicó Calderón.
Mantuvo las cuentas conjuntas a las que ella tenía acceso, las mantuvo con fondos a niveles normales, pero movió todo lo demás a las cuentas del fideicomiso. Ella nunca miró el panorama financiero completo porque no lo necesitaba. El dinero siempre estaba ahí cuando lo quería. Así que estuvo gastando mi dinero durante 2 años. Sí. ¿Puede impugnar esto?, pregunté. Puede intentarlo, dijo. Pero perderá. Diego lo tenía todo documentado. Incluso llevaba un diario detallando sus intentos de manipularlo y de excluirte de los eventos familiares. ¿Llevaba un diario? Calderón sacó un grueso libro encuadernado en cuero. Lo empezó hace años, cuando realmente comenzó a ver el patrón. Todo está aquí. Fechas, horas, incidentes específicos. Es admisible en el tribunal si decide luchar. Lo hojeé. Página tras página de abuso documentado. Pasamos otra hora revisando papeles, firmando documentos, transfiriendo títulos. Cuando terminamos, me dolía la mano y la cabeza me daba vueltas con información sobre carteras de inversión, activos comerciales y propiedades. Una cosa más, dijo Calderón. Me entregó un sobre sellado. Tu padre quería que tuvieras esto. Es para que lo leas a solas. Me guardé la carta en el bolsillo. Esteban se ofreció a invitarme a almorzar. Fuimos a un restaurante mexicano que a papá le encantaba, nos sentamos en un reservado al fondo y pedimos bebidas y tacos mientras el calor de la tarde brillaba afuera. Tu viejo me llamó hace unos 6 meses, dijo Esteban. Me contó lo que estaba planeando. Me preguntó si la respaldaría cuando todo sucediera. Sabía que la cosa se pondría fea. Sabía que Verónica se volvería loca. Crystal también. Son predecibles. Mi teléfono no había parado de vibrar desde que salimos del despacho del abogado. Mensajes de parientes, de amigos de la familia, de gente con la que no había hablado en años. Mamá claramente había empezado a hacer llamadas, contando su versión de la historia. Un mensaje de mi tía Josefina: Sofía, tu madre está destrozada. ¿Cómo has podido hacer esto? Respondí: habla con Calderón y Asociados. Ellos tienen la historia completa. Otro de mi primo Beto: prima, ¿qué demonios? Tu mamá dice que lo robaste todo. El teléfono de Esteban también estaba explotando. Lo ignoró. Simplemente comió sus tacos y bebió como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Vas a recibir mucho de eso, dijo. Verónica va a intentar poner a todo el mundo en tu contra. Que lo intente, dije. Cualquiera que le crea sin escuchar mi versión no merece la pena de todos modos. Esteban sonrió. Tu padre estaría orgulloso. Terminamos de almorzar. Esteban me llevó de vuelta a mi apartamento. El apartamento real en el que había estado viviendo, no el pequeño y precario apartamento en el que mamá pensaba que vivía. Era un buen lugar. En el centro de Monterrey, 2 recámaras, cómodo. ¿Vas a mudarte a la casa?, preguntó Esteban. Con el tiempo, dije. Quiero dejar que se ventile primero. Quitarle el hedor a Verónica. Se rió. Me parece justo. Si necesitas algo, llámame, día o noche. Tu padre me pidió que te cuidara, y no me tomo esas cosas a la ligera. Gracias, Esteban. Después de que se fue, me senté en mi sofá y abrí la carta de papá. La privada que Calderón me había dado. Sofía, comenzaba. Si estás leyendo esto, me he ido. Y con suerte, Verónica está perdiendo la cabeza ahora mismo. Siento haberte hecho pasar por 35 años de sus tonterías. Siento no haberte protegido mejor cuando eras una niña, pero espero haberlo compensado protegiéndote ahora. Seguí leyendo. El dinero es tuyo, escribió. Úsalo bien. No lo malgastes en estupideces. Inviértelo. Hazlo crecer. Construye algo. Pero, más importante aún, úsalo para ser libre. Libre de cualquiera que quiera usarte. Te mereces esa libertad. La carta continuaba durante páginas, consejos sobre el negocio, sobre inversiones, sobre encontrar a alguien a quien realmente le importaras tú en lugar de tu cuenta bancaria. Una última cosa, terminaba la carta. No te sientas culpable.
Intentarán hacerte sentir culpable. Crystal llorará. Suplicarán. Te dirán que no estaba en mi sano juicio. No les creas. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo volvería a hacer sin dudarlo. Cuídate, niña. Con amor, papá. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, sosteniendo la carta, pensando en el hombre que había jugado a largo plazo para que yo estuviera bien. Mi teléfono sonó. Mamá. Lo envié al buzón de voz. Sonó de nuevo. ¿Crystal? Buzón de voz. Un mensaje de Crystal: Sofía, por favor. Necesitamos hablar. Demasiado poco, demasiado tarde. Durante las siguientes semanas, entraron en modo crisis total. Mamá lo intentó todo: llamadas telefónicas llorando a parientes, publicaciones en Facebook sobre hijos ingratos, presentarse en la casa exigiendo que la dejaran entrar. Había cambiado las cerraduras a las 48 horas de la lectura del testamento. Se quedó fuera gritando sobre sus derechos de propiedad hasta que los vecinos llamaron a la policía. El oficial que apareció era un tipo grande llamado Oficial Salgado. Escuchó su perorata durante unos 30 segundos antes de interrumpirla. Señora, ¿tiene usted la propiedad legal de este inmueble? Viví aquí durante 35 años. No es eso lo que le he preguntado. ¿Su nombre figura en la escritura? Mi marido. Su difunto marido, que dejó la propiedad a su hija. La hija que le está pidiendo que se vaya. Intentó las lágrimas, toda la actuación. Salgado no se lo tragó. Señora, tiene que abandonar la propiedad o la multaré por allanamiento de morada. Esta es mi casa. Según los documentos que me ha mostrado la señorita Valdés, esta es su casa. Tiene 60 días para recoger sus pertenencias según el aviso de desalojo, pero ahora mismo tiene que irse. Se fue, no sin antes gritarme por la ventana lo ingrata que era como hija. Los vecinos tuvieron un buen espectáculo. Crystal adoptó un enfoque diferente. Acudió a todos sus conocidos, llamó a amigos en común, publicó largas diatribas y se lo contó a sus compañeros de trabajo en la boutique. Cualquiera que quisiera escuchar recibía un sermón sobre su hermana cruel que le robó, sobre cómo el testamento de su padre fue manipulado y que ella iba a obtener justicia. Sus amigos se dividieron entre los que apoyaban la narrativa de víctima y los que le preguntaban por qué no se buscaba un trabajo mejor. Una amiga comentó en Facebook: amiga, si dedicaras tanto tiempo a trabajar como a quejarte de tu hermana, tendrías tu propio dinero. Crystal la bloqueó. Intentó iniciar una campaña para recaudar fondos en línea: ayúdame a luchar contra el robo de mi herencia por parte de mi hermana. Recaudó 5,000 pesos antes de que la plataforma la cerrara por violar sus términos sobre disputas legales. Crystal hizo otra publicación en Facebook sobre ser silenciada por el sistema corrupto. Los comentarios en esa publicación fueron brutales. Alguien escribió: quizás te están silenciando porque estás llena de tonterías. Otro dijo: tu padre literalmente grabó un vídeo explicando por qué te excluyó. Eso no es robo, son consecuencias. Crystal eliminó la publicación y desactivó Facebook durante una semana, luego regresó con una nueva publicación sobre tomarse un tiempo para mi salud mental y cómo la gente tóxica la estaba atacando. La autoconciencia era inexistente. Mamá contrató a un abogado buitre, que echó un vistazo a la documentación de Calderón y le dijo que no tenía caso. Lo despidió y contrató a otro. Mismo resultado. Para el tercer abogado, se estaba quedando sin dinero para los anticipos. Apareció en mi apartamento una noche. La vi por la mirilla, no abrí. Llamó a la puerta durante 20 minutos antes de rendirse. Dejó una nota pegada en mi puerta: soy tu madre. Te crié. Me lo debes. La arrugué y la tiré. Intentó con el tío Esteban, lo llamó llorando, suplicándole que me hiciera entrar en razón. Esteban le dijo que se fuera a paseo y luego me llamó riéndose. Intentó todo el rollo de: se está volviendo contra la familia, dijo Esteban. Le recordé que llevaba décadas desangrando a mi hermano. Me colgó. El aviso de desalojo de 60 días llegó y pasó. Mamá no se mudó. Alegó que no tenía a dónde ir. Presenté una orden de desalojo formal. La policía se presentó con una notificación.
Mamá montó un berrinche en la entrada que los vecinos grabaron y publicaron en el grupo de Facebook de la comunidad. El vídeo se hizo viral en el vecindario, mamá gritando sobre sus derechos, los oficiales explicando el derecho de propiedad como si estuvieran hablando con un niño pequeño, mamá llamándome de todo, la policía finalmente amenazando con arrestarla. Fue básicamente el entretenimiento local durante una semana. Crystal se mudó con un tipo con el que llevaba saliendo 3 semanas, publicó sobre lo comprensivo que era y cómo entendía el amor verdadero. Rompieron 4 días después, cuando él se dio cuenta de que ella esperaba que él pagara por todo. Volvió a casa de mamá, quiero decir, a mi casa, y se negó a irse. Corté los suministros. Sin luz, sin agua, sin aire acondicionado en agosto en Monterrey. La temperatura dentro de esa casa debió alcanzar los 40 grados. Duraron 3 días antes de que finalmente empacaran y se fueran. Mamá alquiló un apartamento en una mala zona de la ciudad, el tipo de lugar que ella habría llamado peligroso antes de tener que vivir allí. Crystal durmió en sofás de varios amigos hasta que todos se cansaron de sus cosas. La transición del negocio fue fluida. Papá tenía buena gente al mando. Estaban contentos de verme tomar el control en lugar de que mamá intentara entrometerse. Las ventas, de hecho, subieron el primer trimestre después de la muerte de papá porque la gente ya no tenía que lidiar con las locuras de mamá. Uno de los empleados de toda la vida, Tomás, me llevó aparte. Tu padre era un buen hombre. Me alegro de que las cosas hayan salido como debían. Vendí la casa. No podía soportar estar en un lugar con tantos malos recuerdos. Compré una casa moderna en San Pedro. Minimalista, limpia, sin historia, sin fantasmas, con enormes ventanales con vistas a la ciudad. Por fin, un poco de paz y tranquilidad. Mamá se enteró y se volvió loca. Publicó en Facebook sobre cómo le había robado su casa y la había vendido para borrar su existencia. La publicación obtuvo 12 me gusta, la mayoría de gente que no conocía la historia completa. Alguien comentó, Verónica, tienes que parar. Te estás poniendo en ridículo. Mamá respondió, no sabes por lo que he pasado. El comentarista respondió, todos lo sabemos. El abogado de Diego se aseguró de ello. Trataste a tu hija como basura y ahora estás pagando por ello. Asume tu derrota y sigue adelante. Mamá eliminó la publicación. A Crystal la echaron de la casa donde se estaba quedando de prestado y tuvo que mudarse con mamá al apartamento de mala muerte. 2 narcisistas en 55 metros cuadrados. Hubiera pagado por ver ese desastre. Según las fuentes de Esteban, estaban peleando a la semana, Crystal culpando a mamá por poner a papá en su contra, mamá culpando a Crystal por ser una carga. Cero autorreflexión, cero responsabilidad, solo culpándose mutuamente. Los mensajes de texto continuaron. Ambas suplicando, amenazando, haciéndome sentir culpable. Las bloqueé a las 2. Crearon nuevos números. También los bloqueé. Finalmente, conseguí un número completamente nuevo y solo se lo di a personas de confianza. El tío Esteban informaba de actualizaciones regulares. Mamá había conseguido un trabajo en un centro de llamadas, de recepcionista. Duró 2 semanas antes de que la despidieran por ser grosera con los clientes. Crystal seguía en la boutique, pero le habían reducido las horas porque llegaba tarde constantemente y se quejaba a los clientes de su situación familiar. Resulta que la gente que compra vaqueros de 5,000 pesos no quiere oír hablar de tus dramas de herencia. Al parecer, una de sus compañeras de trabajo le dijo a la dirección, quizás si se concentrara en ayudar de verdad a los clientes en lugar de descargar sus traumas en ellos, ganaría alguna comisión. A Crystal le levantaron un acta y empezó a buscar otros trabajos. No encontró nada que pagara tan bien como los cheques mensuales de papá. Unos 4 meses después de la lectura del testamento, recibí una llamada de Calderón. Mamá estaba intentando un último desafío. Había encontrado a un abogado dispuesto a tomar su caso a comisión, alegaciones de influencia indebida, de que papá no estaba en su sano juicio a pesar de todas las pruebas, de que yo había manipulado a un anciano enfermo. Calderón dijo, están intentando alargar las cosas en los tribunales, hacértelo caro, esperando que llegues a un acuerdo solo para que se acabe. ¿Cuánto costaría un acuerdo que siquiera propusieran? Piden 10 millones de pesos. Me reí. Diles que se vayan a paseo.
Esa no es exactamente la terminología legal que usaré, dijo Calderón, pero transmitiré el sentimiento. Hice una pausa. En realidad, tengo una idea mejor, dije. ¿Puedes organizar una mediación? Cara a cara. Déjales pensar que lo estoy considerando. La mediación se organizó en una oficina neutral en el centro. Yo, Calderón, Esteban, mamá, Cristal y su abogado de 3 al cuarto, que parecía haber sacado su título en línea. Mamá y Cristal aparecieron con mal aspecto. Mamá había envejecido como 10 años en 4 meses. Cristal parecía haberse alimentado solo de rabia. Su abogado tenía traje barato escrito por todas partes y desesperación en los ojos. Me di cuenta de que ya se arrepentía de este caso. Nos sentamos uno frente al otro. La mediadora comenzó con su discurso sobre la negociación de buena fe, sobre encontrar un terreno común y la sanación familiar. La interrumpí. ¿Cuánto le debes a este tipo?, le pregunté a mamá, señalando a su abogado. Eso no es relevante, dijo el abogado rápidamente. ¿Cuánto?, repetí. Mamá desvió la mirada. Trabaja a comisión, ¿verdad? El 30% de lo que consiga. Así que está motivado para exprimirnos. Entendido. Me volví hacia la mediadora. Esta es mi oferta. 0. Ni ahora. Ni nunca. Pueden pasarse los próximos 10 años en los tribunales si quieren. Sofía, por favor, dijo Cristal. Esto está matando a mamá. De verdad, dije. Porque la última vez que miré, mamá estaba viva y quejándose en Facebook. El que está muerto es papá. Eso no es justo, dijo mamá. Amaba su dinero. Hay una diferencia. El abogado intentó intervenir. Señorita Valdés, mis clientas están dispuestas a llegar a un compromiso. Entendemos que las emociones están a flor de piel, pero... Pero nada, dije. Aceptaste este caso porque pensaste que me rendiría, que pagaría algún acuerdo molesto para que desaparecieras. Esto es lo que va a pasar en realidad. Vas a retirar tu demanda hoy, o voy a presentar una contrademanda por intento de fraude, acoso y abuso procesal. Luego voy a sepultarte en requerimientos de pruebas, interrogar a cada persona que hayan conocido, exponer cada mentira que hayan contado y hacer esto tan caro y humillante que te arrepentirás de haber aceptado este caso. El abogado se puso pálido. Calderón deslizó una carpeta sobre la mesa. Ya he empezado a redactar la contrademanda. Te nombra a ti personalmente por presentar una demanda frívola. Defenderás tu licencia de abogado, no solo este caso. El abogado abrió la carpeta, comenzó a leer. Eso es innecesariamente agresivo, dijo débilmente. Tus clientas me demandaron innecesariamente a pesar de no tener base legal alguna. Así que sí, voy a ser agresiva. Hija, dijo mamá, su voz más baja ahora, diferente. Yo te crié. Te di un hogar. ¿No merezco algo por eso? Mereces lo que papá te dio. El hecho de que estés aquí pidiendo más demuestra que tenía razón sobre ti. Estamos en la ruina, intentó Cristal. Necesitamos ayuda. Soliciten apoyos del gobierno, dije. Consigan un segundo trabajo. Hagan lo que millones de mexicanos hacen cada día. Resuélvanlo. ¿De verdad vas a dejar que tu propia madre viva en la pobreza?, preguntó Cristal. Voy a dejar que viva con las consecuencias de sus decisiones, dije. Tuvo 35 años para ser una persona decente. Eligió no serlo. Eso es cosa suya. Mamá se echó a llorar. Del tipo feo. Lágrimas de verdad esta vez, no de actuación. Lo siento. ¿Vale? Lo siento por todo. Por cómo te traté, por Cristal, por todo. Por favor, te lo ruego. La miré. La miré de verdad. Esta mujer que había hecho de mi infancia un infierno, que me había trastornado la cabeza durante años, que había convertido a mi hermana en un clon de sí misma, que intentó excluirme del testamento de mi propio padre. No sientes haberlo hecho, dije. Sientes que no te haya funcionado. Hay una diferencia. La mediadora intentó salvar la situación. Quizás si nos tomáramos un descanso. Hemos terminado aquí, dije,
levantándome. Calderón, Esteban, vámonos. Mientras nos dirigíamos a la puerta, la voz de mamá se quebró. Tu padre se avergonzaría de ti. Me volví una última vez. Papá planeó todo esto. Si estuviera aquí ahora mismo, se estaría riendo de ti. Y sinceramente, yo también. Los dejamos allí. El abogado ya estaba recogiendo sus papeles, claramente harto del caso. Mamá sollozaba. Crystal miraba al suelo, probablemente intentando averiguar en qué sofá de amigo podría dormir la noche siguiente. En el estacionamiento, Esteban me dio una palmada en el hombro. ¡Qué sangre fría, niña! Estoy impresionado. ¿Crees que retirarán la demanda?, le pregunté a Calderón. ¿Después de eso? Más les vale. Su abogado sabe que está jodido si continúa. Ningún juez se pondrá de su lado después de que presentemos la documentación de Diego. De hecho, la retiraron 2 días después. El abogado se retiró, probablemente dándose cuenta de que no iba a cobrar y definitivamente no iba a ganar. Mamá y Crystal desaparecieron de mi vida después de eso. No más llamadas, no más mensajes, no más dramas en Facebook. Solo silencio. Un hermoso silencio. 6 meses después de la muerte de papá, finalmente sentí que podía respirar de verdad. El negocio iba genial. Los ingresos habían subido un 18%. La moral de los empleados era la mejor en años. Había hecho algunas inversiones inteligentes con el dinero, una cartera diversificada, bienes raíces, algunas empresas emergentes que parecían prometedoras. Los 60 millones de pesos ahora estaban más cerca de los 65 millones. Papá habría estado orgulloso. La nueva casa se sentía como un hogar. Sin malos recuerdos, sin fantasmas, solo espacio, luz y paz. El tío Esteban venía a cenar una vez por semana. Nos sentábamos en el patio trasero, tomábamos algo y veíamos cómo el atardecer teñía el desierto de un tono dorado púrpura. Hablábamos de papá sin que las tonterías de mamá y Crystal pesaran sobre todo. Tengo noticias de tu madre, dijo Esteban una noche. Ahora trabaja en un centro de llamadas. Turno de noche. Crystal trabaja en una tienda en un centro comercial diferente. Bien, dije. Se están buscando la vida. Crystal ya no está en Facebook. Eliminó toda su cuenta después de que la gente no parara de criticarla. Mejor aún. Chocamos los vasos. El atardecer de esa noche fue una locura, naranja, rojo y púrpura, como si el cielo estuviera en llamas. También empecé a salir con alguien. Se llamaba Félix. Dirigía una cafetería local en el barrio antiguo. Inteligente, divertido, con los pies en la tierra. Nos conocimos cuando pasé a por mi dosis de cafeína habitual y accidentalmente me dio la bebida equivocada. Acabamos hablando durante 1 hora, riendo como si nos conociéramos de toda la vida. No sabía ni le importaba el dinero. Simplemente le gustaba yo por ser yo. Cuando finalmente le conté todo mamá, Crystal, la herencia, el fideicomiso no se inmutó. Solo dijo, parece que tu padre era un genio. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.